Don Juan dijo que a través de sus prácticas de ensueño los chamanes de México descubrieron que ciertos movimientos promueven aún más el silencio y también crean una peculiar sensación de plenitud y bienestar. Esta sensación los cautivó a tal grado que se esforzaron por repetirla en sus horas de vigilia. Don Juan explicó que al principio creyeron que era un estado de bienestar creado por el ensueño, pero al tratar de repetir este estado anímico, descubrieron que era imposible hacerlo. Entonces se dieron cuenta de que siempre que tenían esta sensación de bienestar, al estar ensoñando, estaban inmersos en movimientos. A través de muchas penurias comenzaron a reconstruir los movimientos que recordaban. Sus esfuerzos fueron recompensados. Fueron capaces de recrear movimientos que les habían parecido ser reacciones automáticas del cuerpo en el estado de ensueño. Don Juan dijo que los pases mágicos fueron el resultado de esto. Animados por su éxito, fueron capaces de recrear cientos de movimientos que practicaban sin tratar jamás de clasificarlos en un esquema comprensible. La idea era que los movimientos ocurrían espontáneamente durante el ensueño y que había una fuerza que guiaba su efecto sin ninguna intervención de su volición. Explicaron que esta fuerza es un factor aglutinante que une nuestros campos de energía para convertirnos así en una unidad coherente. En lo que se refiere al aspecto práctico, para esos chamanes del México antiguo, los pases eran avenidas genuinas que los preparaban para navegar en lo desconocido. Establecieron un criterio básico para practicarlos, el mismo criterio que se observa hoy en día para practicar la tensegridad. Este criterio se llama saturación y significa bombardear el cuerpo con una profusión de pases mágicos para así permitir que la fuerza que nos une nos guíe, creando un máximo efecto total. El centro de decisiones. El segundo tema de gran interés para los chamanes del México antiguo era el centro de decisiones. A raíz de los resultados prácticos de sus esfuerzos, esos chamanes se convencieron de que existe un punto en el cuerpo humano que es responsable de la toma de decisiones, el punto B, ubicado en la cresta del esternón, en la base del cuello. Aseveraban que es un centro de tremenda sutileza, el cual almacena un tipo específico de energía que eran incapaces de definir, quizá porque desafía toda definición. Sin embargo, estaban completamente convencidos de que podían sentir su presencia y el efecto de su energía. Aseguraban que en los seres humanos este tipo especial de energía es empujado hacia afuera de ese centro a una edad muy temprana y nunca vuelve a regresar a él, privando así a los seres humanos de algo quizá más importante que toda la energía de los otros centros combinados. Los chamanes han señalado a través de los siglos la incapacidad de los seres humanos para tomar decisiones. Han señalado que los seres humanos han creado gigantescas instituciones que asumen la responsabilidad de tomar decisiones. Por lo tanto, los seres humanos no deciden por sí mismos, sino que dejan que el orden social decida por ellos y cumplen meramente con las decisiones que se han tomado en su nombre. Para ellos el punto B en la base del cuello era un lugar de tal importancia que rara vez lo tocaban, y si lo hacían no se lo tocaban ellos mismos, sino que siempre lo hacía otra persona con la ayuda de algún objeto y de manera ritual. Don Juan me dijo que empleaban piezas de madera dura bien pulidas o huesos pulidos de animales o aún de seres humanos, usando la cabeza orbicular del hueso para así tener un objeto perfectamente redondo, del mismo tamaño que dicha oquedad en el cuello. Ejercían presión con esos huesos o piezas de madera, creando presión sobre los bordes de esa área hueca. Don Juan dijo que esos objetos también se usaban, aunque rara vez, para darse masajes a sí mismos, o en términos de lo que hoy en día se entiende como estimulación de los puntos de acupresión. ¿Cómo descubrieron que ese hueco en el cuello es el centro de decisiones? Cada centro de energía en el cuerpo tiene una concentración de energía.
una clase de vórtice de energía como un embudo que parece girar en contra de las manecillas del reloj, desde la perspectiva de alguien que lo está mirando. La fuerza de cualquiera de estos centros en particular depende de la fuerza de ese movimiento. Si se mueve trabajosamente o apenas se mueve, quiere decir que ese centro está agotado, vacío de energía. Don Juan explicó que existen 6 enormes vórtices de energía en el cuerpo humano que se pueden utilizar o que están accesibles para manipularse. El primero está en el área del hígado y la vesícula, el segundo en el área del páncreas y el vaso, el tercero en el área de los riñones y las glándulas suprarrenales, y el cuarto en el punto hueco en la base del cuello en la parte anterior del cuerpo. Describió que este centro tiene una clase especial de energía que los videntes perciben como una cualidad transparente, algo que podría describirse como semejante al agua, energía tan fluida que es líquida. También dijo que la apariencia líquida de esta energía especial es el rasgo de una cualidad, tipo filtro, que separa cualquier energía que entre en él, tomando únicamente la parte que tiene esta característica líquida. Esta cualidad es una característica uniforme y consistente de este centro. El quinto centro, pertinente solo a las mujeres, es el área del útero. Mencionó que en algunas mujeres el útero parece tener una energía líquida similar, un filtro natural que separa la energía superflua, pero no todos los úteros tienen esta característica. Existe otro centro arriba de la cabeza con el que los chamanes de la antigüedad no trataban en absoluto. Cada uno de los pases mágicos tenía que ver con alguno de estos 5 centros, pero nunca con el sexto, encima de la cabeza. ¿Por qué esta discriminación, don Juan? Este sexto centro de energía no pertenece del todo al hombre. Nosotros los seres humanos estamos sitiados, por así decirlo. Es como si ese centro hubiera sido invadido por un enemigo invisible, y la única forma de vencer a este enemigo es fortaleciendo todos los otros centros. ¿No es un poco paranoico sentir que estamos sitiados, don Juan? Bueno, para ti, pero ciertamente no para mí. Yo veo energía, y veo que la energía del centro que está encima de la cabeza no fluctúa como la energía de los otros centros. Se mueve para adelante y para atrás, de manera muy ajena a nosotros y muy repugnante. También veo que los chamanes que han logrado vencer a la mente, a la cual ellos llaman una instalación foránea, la fluctuación de ese centro se vuelve exactamente como la fluctuación de todos los otros centros. La rotación de la energía en el centro de decisiones es la más débil de todas. Por eso es que el hombre casi nunca puede decidir nada. Los chamanes ven que después de practicar ciertos pases mágicos ese centro se activa, y entonces pueden ciertamente tomar todas las decisiones que deseen, cuanto antes no podían, ni siquiera ir a la esquina. Don Juan puso un enorme énfasis en el hecho de que esos chamanes tenían una tremenda aversión, casi al borde de la fobia, a tocar su propio hueco en la base del cuello en la cresta del esternón. La única manera en que aceptaban cualquier interferencia con ese punto era a través del uso de sus pases mágicos, los cuales estaban diseñados para reforzarlo llevando la energía dispersa hacia él. De esta forma despejaban toda duda al tomar decisiones, porque las dudas, que son producto de la dispersión natural de energía, ocurren como consecuencia del deterioro causado por el desgaste cotidiano. La idea general que estos chamanes tenían era que el cuerpo humano visto por los videntes es una unidad concreta y sellada de campos energéticos. Ninguna energía puede introducirse en esta unidad sellada y ninguna energía puede escapar de ella. Para los chamanes del linaje de don Juan, el sentimiento de perder energía que todos nosotros experimentamos en uno u otro momento es el resultado de su dispersión o de la expulsión de sus 5 centros energéticos descritos previamente. Esos chamanes creían que la energía es expulsada de esos centros dispersándose hacia los límites exteriores de nuestro ser.
Cuando los chamanes del México antiguo se referían a los límites externos de nuestro ser, hablaban de cómo perciben los chamanes a los seres humanos, es decir, que son percibidos como un conglomerado de campos energéticos con apariencia de una esfera luminosa. Consideraban que esa esfera de energía es nuestro verdadero ser, en el sentido de que para ello es algo irreductible en términos de energía. En otras palabras, eran capaces de extender los límites de su percepción hasta el punto de poder percibir energía tal y como fluye en el universo. Bajo tales condiciones, los seres humanos son esferas luminosas. Y esta visión es irreductible, ya que parece que esos chamanes empleaban la totalidad del potencial humano para percibir, y el percibir una esfera luminosa de energía pura es el resultado final de esto. Esos chamanes entendían cualquier sensación de ganar energía como la concentración de la energía que estaba previamente dispersa en los centros de vitalidad ya mencionados. Llamaban a esta maniobra redistribuir la energía previamente dispersa. Usaban los pases mágicos para poder realizar esta distribución, ya que su efectividad se había comprobado a través de los milenios. La Tensegridad, la versión moderna de esos pases mágicos, logra alcanzar la misma meta. Redistribuye la energía dispersa, pero lo hace libre de gravamen ritual de los chamanes. La recapitulación. El tercer tema de profundo interés para los chamanes de México era la recapitulación. Estos chamanes creían que, al igual que los pases mágicos, la recapitulación prepara el terreno para alcanzar el conocimiento silencioso. Para ellos, la recapitulación era el acto de revivir experiencias pasadas, necesario para poder alcanzar dos metas trascendentales. La primera era un esfuerzo que concordaba con su visión general del universo, de la vida y la conciencia. La otra era una meta extremadamente pragmática de adquirir fluidez perceptiva. Su visión general del universo, la vida y la conciencia era que existe una fuerza indescriptible a la cual llamaban metafóricamente el águila. Entendían que esta es la fuerza que presta energía a todos los seres vivos, desde los virus hasta los hombres. Creían que el águila le presta conciencia a un ser recién nacido y que este ser le incrementa por medio de sus experiencias de vida hasta que llega el momento en que esa fuerza exige que se la regrese. De acuerdo al entendimiento de los chamanes, todos los seres vivos se mueren porque se ven forzados a regresar la conciencia que les fue prestada. Esta conciencia incrementada regresa a su dador. Don Juan dijo que no había manera de explicar tal cosa con nuestro modo lineal de pensar, ya que no existe una explicación de por qué la conciencia se presta o por qué se regresa. Es un hecho del universo, y no todos los hechos del universo pueden explicarse en términos de causa y efecto, o con un propósito que se pueda determinar a priori. Los chamanes del México antiguo creían que recapitular significaba entregar a esta fuerza, el águila, lo que está buscando, nuestras experiencias de vida, pero entregárselas con cierto grado de control que permita a los chamanes separar la conciencia de la vida. Aseguraban que la conciencia y la vida no están entrelazadas de modo inextricable, sino que solo están unidas circunstancialmente. Afirmaban que el águila no quiere nuestra vida, quiere nuestras experiencias de vida. Aunque supuestamente los seres humanos debían perder únicamente la fuerza de sus experiencias, la falta de disciplina no les permite separar su fuerza vital de la fuerza de sus experiencias. La recapitulación es el procedimiento a través del cual los chamanes le entregan al águila un sustituto en lugar de sus vidas. Entregan al águila sus experiencias al hacer un recuento de ellas, pero retienen la fuerza vital. Las aseveraciones perceptivas de los chamanes parecen ser insensateces cuando se examinan en términos de los conceptos lineales de nuestro mundo. El hombre occidental abandonó cualquier tentativa de entablar un discurso filosófico serio basado en aseveraciones hechas por los chamanes del Nuevo Mundo.
Por ejemplo, la idea de la recapitulación nos parece algo más congruente con el psicoanálisis. Cualquier erudito que se tope con ella podría pensar que la recapitulación es un procedimiento psicológico, una clase de técnica de ayuda propia. De acuerdo con don Juan, el hombre siempre pierde por omisión. Él creía que existen formas alternativas de relacionarnos con el universo, la vida, la conciencia y la percepción, y que la forma en que nos relacionamos por ahora es solo una de las múltiples opciones. Para los practicantes del chamanismo, el significado de la recapitulación es entregar a una fuerza incomprensible, el águila, exactamente lo que quiere decir sus experiencias de vida, es decir, la conciencia que han incrementado a través de esas experiencias. Don Juan no pudo explicarme este fenómeno en términos de una lógica común y corriente o en términos de la necesidad de encontrar causas explicables. Dijo que todo esto pertenece al reino de la práctica y que todo lo que podemos aspirar a hacer es lograr realizar esta hazaña sin dar explicaciones. También dijo que había cientos de chamanes que lograron realizar la hazaña de conservar sus vidas después de entregarle al águila la fuerza de sus experiencias. Para don Juan esto significaba que esos chamanes no murieron de la forma usual en que entendemos la muerte, sino que la trascendieron al retener su fuerza vital y desaparecer de la faz de la tierra embarcados en un viaje definitivo de percepción. Los chamanes creen que cuando la muerte ocurre de esta forma, todo nuestro ser se convierte en energía, pero en una clase de energía especial que retiene la marca de nuestra individualidad. Trató de explicar esto de manera metafórica diciendo que durante el curso de nuestra vida estamos compuestos por un gran número de naciones o reinos individuales. Dijo que tenemos el reino de los pulmones, el reino del corazón, el reino del estómago, el reino de los riñones, etc. Y que cada uno de estos reinos o naciones trabaja algunas veces independientemente del resto, pero que al momento de la muerte todos se unen en una sola entidad. Él llamaba a este estado la libertad total, y decía que un ser humano libre de la socialización y del dominio de la sintaxis, y transformado así en una porción de energía pura y unificada, se desaparece, se evapora, se esfuma, o lo que fuera en lo desconocido, en el infinito, transformado en un ser inorgánico, un ser que posee conciencia pero no organismo. Le pregunté si esto era inmortalidad. Dijo que esto no era de ninguna manera inmortalidad. Era únicamente la entrada a un proceso evolutivo, usando el único medio para evolucionar que el hombre posee, la conciencia. Los chamanes están convencidos de que el hombre ya no puede evolucionar biológicamente. Por lo tanto, consideran que la conciencia del hombre es el único medio para evolucionar. Para los chamanes, transformarse en seres inorgánicos es evolucionar. Y don Juan dijo que para ellos esto significa que les prestan un nuevo tipo indescriptible de conciencia que dura verdaderamente millones de años, pero que algún día tendrán que entregarse de vuelta al dador, el águila. Le pregunté a don Juan si los seres inorgánicos que de acuerdo con los chamanes habitan nuestro mundo gemelo eran seres evolucionados que fueron alguna vez humanos. Dijo que son intrínsecamente seres inorgánicos de la misma forma en que nosotros somos intrínsecamente orgánicos. Son seres cuya conciencia puede evolucionar como la nuestra, y que indudablemente lo hace, pero que él no tenía conocimiento directo de cómo sucede esto. Lo que sí sabía, sin embargo, es que un ser humano cuya conciencia ha evolucionado es un ser inorgánico de un tipo especial. Don Juan me dio una serie de descripciones que esta evolución tiene y las consideré como metáforas poéticas. Elegí la que más me gustó, la libertad total. Me imaginaba que el ser humano que lograra entrar en ese estado debería ser el ser más valeroso, el más imaginativo posible. Don Juan me dijo que no me estaba imaginando nada, que para entrar en ese estado un ser humano debe apelar a su lado sublime, el cual,
todos los seres humanos poseen pero nunca se les ocurre usar. Don Juan explicó que el segundo aspecto de la recapitulación es adquirir fluidez. Me dijo que la racionalización de los chamanes al respecto tenía que ver con uno de los asuntos más elusivos del chamanismo, el punto de encaje, un punto de luminosidad intensa del tamaño de una pelota de tenis que los chamanes que ven directamente cómo fluye la energía en el universo pueden percibir. Un ser humano visto a través de los ojos de un vidente tiene la apariencia de una esfera luminosa. Los videntes pueden ver un punto de aún mayor brillantez en la parte trasera de esta esfera luminosa. Lo llaman el punto de encaje, ya que ven cómo números astronómicos de campos energéticos del universo entero, con forma de filamentos luminosos, convergen en ese punto y lo atraviesan. Esta confluencia de filamentos es lo que le da al punto de encaje su brillantez. El punto de encaje permite al ser humano percibir energía al convertirla en datos sensoriales, que el punto de encaje interpreta como el mundo cotidiano. Esta interpretación se realiza en términos de la socialización humana y de los potenciales humanos. Don Juan dijo que recapitular era revivir todas o casi todas las experiencias que uno ha tenido y que al hacer esto el punto de encaje se desplaza, ya sea ligera o considerablemente, impulsado por la fuerza de la memoria para adoptar la posición en la que se encontraba cuando el evento que se está recapitulando ocurrió. El acto de desplazar continuamente el punto de encaje de posiciones previas a la posición presente le da al practicante la fluidez necesaria para soportar circunstancias insólitas en sus viajes al infinito, circunstancias que no forman parte en lo absoluto de la cognición habitual del practicante. En la antigüedad, la recapitulación se hacía como un procedimiento formal. Los practicantes recordaban a cada persona que conocían y cada experiencia en la que participaron. Don Juan me sugirió que escribiera una lista de todas las personas que había conocido en mi vida, como un dispositivo mnemotécnico. Una vez que escribí esta lista, prosiguió a decirme cómo utilizarla. Me dijo que tomara la primera persona en la lista, que iba del presente hacia el pasado, y recreara en mi memoria mi última interacción con esa persona. Llamó a este acto arreglar los eventos que se recapitularán. Don Juan exigía un recuento minucioso, ya que es el medio más eficaz para afilar nuestra capacidad de recordar. Dijo que para realizar este recuento uno necesita incorporar todos los detalles físicos, tal y como los alrededores del lugar donde el evento ocurrió. Una vez que el evento está arreglado, dijo, uno debe entrar a este sitio como si uno estuviera verdaderamente ahí, y prestar atención especial a cualquier configuración física que sea relevante. Por ejemplo, si la interacción ocurrió en una oficina, uno debe recordar el piso, las puertas, las paredes, los cuadros, las ventanas, los escritorios, todo aquello que quizá uno vio de un vistazo y luego olvidó por completo. Don Juan me aseguró que como un procedimiento formal, la recapitulación debe iniciarse con el recuento de los eventos más recientes. De esta forma, la experiencia ejerce la primacía. Uno puede recordar algo que acababa de ocurrir con gran precisión. Aseguraba que uno es capaz de almacenar información detallada de la cual no es consciente, y que esa información detallada es para el águila. Para recapitular el evento en sí, se requiere que uno respire profundamente abanicando la cabeza, por así decirlo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, tantas veces como sea necesario mientras uno recuerda todos los detalles accesibles. Don Juan dijo que los chamanes se refieren a esto como el acto de inhalar todos los sentimientos que uno sintió en el evento que está recordando y exhalar todos los estados de ánimo y los sentimientos indeseables que se quedaron en uno.
Los chamanes creen que el misterio de la recapitulación reside en el acto de inhalar y exhalar. Ya que respirar es una función de sostén de vida, los chamanes creen que también podemos entregarle la fuerza que nos presta conciencia este facsímil de las experiencias de nuestra vida. Cuando presioné a don Juan para que me diera una explicación racional, me dijo que cosas como la recapitulación no se pueden explicar, solo se pueden experimentar. Los chamanes se liberan al actuar. Explicarlo es disipar la energía en esfuerzos estériles. Su invitación era congruente con todo lo relacionado a su conocimiento, la invitación a actuar. La lista con los nombres de la gente se usa entonces como un dispositivo mnemotécnico que propulsa la memoria hacia un viaje inconcebible. La lógica de los chamanes es que recordar los eventos que ocurrieron más recientemente prepara el camino para recordar eventos más distantes en el tiempo, con la misma claridad e inmediatez. Los chamanes consideran que hacer un recuerdo como este es como volver a vivir las experiencias que ya se han vivido y que uno puede sustraer de este recuerdo una fuerza extraordinaria, un ímpetu excepcional que agita y regresa nuevamente a nuestros centros de acción, la energía que se ha dispersado fuera de ellos, la cual está acumulada en la periferia de la esfera luminosa que somos. Dicen que esta redistribución de energía, resultado de la recapitulación, nos permite ganar fluidez después de entregarle al águila lo que quiere. En un nivel más mundano, la recapitulación nos permite ver lo repetitiva que es nuestra vida. La recapitulación nos convence, sin lugar a dudas, de que uno está a merced de fuerzas que, aunque a primera vista parecen ser perfectamente razonables, son al fin y al cabo absurdas. Los chamanes afirman que un verdadero cambio de comportamiento solo puede lograrse a través de la recapitulación, como único vehículo que puede acrecentar la conciencia al liberarla de las exigencias silenciosas de la socialización, algo que es tan automático que no puede examinarse, solo puede observarse. Esta es la razón por la cual los chamanes se refieren a la recapitulación como la vista desde el puente. Acabar la lista de gente toma un largo tiempo, ya que está íntimamente relacionada con los eventos. Algunas veces por simple ósmosis hay personas que se relacionan con eventos impersonales en los que ninguna persona participó, pero que ocurrieron alrededor del tiempo en que uno conoció al individuo que está recapitulando. En tales casos, uno debe hacer el recuento del evento en sí mismo. Lo que los chamanes buscan ávidamente a través de la recapitulación es obtener la memoria de sus interacciones, ya que a través de estas se dan cuenta de los profundos efectos de la socialización, los cuales tratan de superar por todos los medios posibles.